Dijo Boyero que la técnica sin alma sirve de poco. Por eso, precisamente, antes de entrar en técnicas, en herramientas, en instrumentos, vamos a hablar del alma. Y vamos a escribir esta alma con H. Esta alma con H nos va a permitir hacer luego un buen uso de técnicas, instrumentos y habilidades. La primera H es la H de honestidad. Para sorpresa de algunos, hemos visto que la comunicación honesta es más eficaz, consigue más resultados que la comunicación teatral. Por lo tanto, un objetivo fundamental, conseguir esa eficacia que la comunicación honesta nos ofrece. Es importante también que sean coherentes los valores y creencias con esa comunicación que se establece. Por tanto, esta coherencia, que por cierto también tiene una H ahí en medio, esa coherencia nos va a permitir también potenciar la honestidad. Y luego también honestidad, decíamos, para generar confianza. Va a ser fundamental para cualquier relación interpersonal, para establecer una buena comunicación que esté basada en la confianza. Y esa honestidad nos permite también generar confianza. ¿Cuál es la pregunta clave a hacerse en la H de honestidad? La siguiente. ¿Cuál es honestamente mi objetivo? Cuando ahora me vaya a comunicar con ese grupo, con ese cliente, con ese paciente, ¿cuál es de verdad, cuál es honestamente mi objetivo? El hacerme esta pregunta me permite, por una parte, gestionar mis propias emociones. Si yo me hago esta pregunta antes de entrar en la sala donde vamos a trabajar con el grupo, ya puedo gestionar mi emoción y es difícil que si me la hago me responda, el objetivo que tengo es comerme al grupo. No, probablemente la respuesta a esta pregunta sea, el objetivo que tengo es averiguar las dudas que han tenido, por qué ha pasado esto o lo otro, con lo cual eso me ayuda ya a gestionar mi emoción y por lo tanto a entrar a esa reunión sin el rifle, para entendernos. Y también me permite esta pregunta que luego podamos hacer coherentes la letra y la música, lo que digo y cómo lo digo, el lenguaje verbal y no verbal de la comunicación. Gran utilidad, por tanto, de esta pregunta. En este sentido, el verbo clave de esta primera H sería reflexionar, pensar, antes de comunicarme, preguntarme, reflexionar acerca de cuál es honestamente mi objetivo. La segunda H es la H de humildad. Humildad para asombrarse y sorprenderse, para aprender y agradecer. Una de las tres palabras que más nos cuesta en general nuestro día a día es la palabra gracias. Las otras dos son perdón y por favor. Bueno, pues es importante ese agradecimiento para generar esta buena comunicación con la otra persona, para sembrar también ese agradecimiento, con lo cual también luego lo podemos recoger. Y luego también humildad para facilitar y acompañar. Me contaba no hace mucho un cirujano que llegó al hospital, se cruzó en el pasillo de entrada con el gerente y el gerente no lo miró. Ese comportamiento por parte del gerente, el no mirar, puso absolutamente en crisis al cirujano, ¿no? Que empezó a pensar, ¿por qué no me lo habrá mirado? A ver si se ha enterado que la otra vez, la semana pasada tuvimos un problema en el quirófano. Me confesaba el cirujano que estuvo toda la mañana ya dándole vueltas al tema, preocupado, enormemente preocupado, porque el gerente no lo había visto. Es más, porque el gerente no lo había comentado nada, no le había hablado. Es más, me comentó después que llamó a casa para ver cómo estaba la familia y tal, y que como estaba ya de los nervios, al final acabó enganchándose con su mujer. Por tanto, unos cuantos efectos indeseables de ese ir dándole vueltas sobre algo totalmente supuesto por parte del cirujano. ¿Qué problemas tiene este cirujano? Pues, entre otros, un problema de ego. ¿Por qué? Porque el gerente tiene 20.000 cosas más interesantes, tenía en aquel momento 20.000 cosas más interesantes que pensar en el cirujano. Pero el ego del cirujano le hizo, fijaros, pasarlo muy mal esa mañana y además tener una intervención poco exitosa tanto en el ámbito profesional como incluso en el ámbito personal. Decimos que el ego, esa inflamación tóxica del yo, es perjudicial para uno mismo y para el entorno. Recordemos que el director de la película está detrás de la cámara. Mal asunto cuando el director sale mucho. Hombre, unos segunditos, como hacía Hitchcock en sus películas,
se admite, ¿no? Pero si sale mucho, probablemente estaremos hablando de un director un poquito ego. Por tanto, vamos a tener cuidado con gestionar ese ego. En ese sentido, el verbo clave que me gustaría aquí trabajar sería el verbo de facilitar. Facilitar instrumentos, técnicas, trucos, pistas, sugerencias. Bien, esta es la H de humildad. La tercera H que vamos a ver es la H de hechos. Dicen las Escrituras, por sus hechos los conoceréis. Vamos a pasar a la acción. Hay un proverbio oriental que dice, el saber que no pasa la acción es no saber. Y por tanto, en ese sentido, enfatiza también esa importancia de que los hechos sean aquello que nos lleva, promueve los cambios, ¿no? Es importante que haya una coherencia también entre lo que digo y lo que hago. Y aquí la pregunta clave a hacerse sería, ¿qué emociones y comportamientos decido contagiar? Hablemos de emociones. ¿Qué decido contagiar a mi equipo, a las personas con las que estoy trabajando, a mis pacientes, a mi entorno? ¿Miedos, angustias, ansiedades? ¿O por el contrario, entusiasmos, confianza, fuerza, optimismo? Y en cuanto a los hechos, ¿qué decido contagiar? ¿Suponer, culpar, machacar? ¿O por el contrario, preguntar, escuchar, empatizar, reforzar? Recordar además que ese sentido del hecho, del contagio, es bidireccional. Por tanto, habrá que decidir, primero, qué emociones y conductas quiero contagiar, y segundo, qué emociones y conductas del otro me voy a dejar contagiar. Pasamos a la cuarta H, que es la H de humor. Humor con el otro, con los otros. Enfatizo lo del con porque es muy útil repasar de cuando en cuando la famosa lista de las preposiciones a, ante, bajo, cabe, etcétera, etcétera, porque a veces sin darnos cuenta inconscientemente, en lugar de comunicarnos con el otro, lo estamos haciendo contra el otro o sin el otro. Por eso enfatizo la preposición humor con el otro. Un reto importante aquí es hacer compatible el esfuerzo y la alegría. Son compatibles, pero es verdad que a veces nos cuesta un poco, ¿no? Recordar lo que decía Ernest Lubitsch, el gran director de cine, cuando nos recordaba que el drama más el tiempo es comedia. Por tanto, esa idea de que algo que vemos ahora como muy dramático, pasado el tiempo, puesto en su justo lugar, probablemente estará más cercano a la comedia, ¿no? La pregunta clave sería, ¿cómo puedo prestigiar el optimismo? Recordar que el gran psicólogo William James ya nos decía hace mucho tiempo que el pesimismo conduce a la debilidad y sin embargo el optimismo conduce al poder. No hace mucho, Alex Rovira comentaba en una conferencia que la primera prueba que hace la NASA a los candidatos a astronautas no es una prueba de física cuántica, sino un test de optimismo versus pesimismo. Y obviamente nunca cogen a un pesimista. Nos decía Alex Rovira con mucha gracia. ¿Os imagináis ir a la luna con un pesimista? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sonido! Esto seguro que no llega, va a explotar, ¿no? Probablemente acabaríamos muy mal, ¿no? Por tanto, idea fundamental, vamos a intentar prestigiar el optimismo. Quinta H, la H de habilidad. Hemos visto que con entrenamiento se aprende y se mejora. Ahora ya tenemos muy claro que el talento llega después de mucha práctica. Según dicen las escuelas de negocio, después de 10.000 horas de práctica. Es difícil ser un buen docente, un buen profesional, un buen padre, una buena madre, un buen líder, una buena líder, sin sudar la camiseta. Recordar aquello que decía Picasso cuando le preguntaban sobre las musas. Le preguntaba al maestro, ¿usted cree en las musas? Y el maestro decía, por supuesto que creo. Ahora, prefiero que cuando vengan me pillen trabajando. Por tanto, esa idea fundamental de que con entrenamiento, con trabajo, podemos conseguir musculatura emocional, social y motivacional. Esa es la pregunta clave. ¿Cómo consigo desarrollar, consolidar, potenciar esa musculatura emocional, social, motivacional? Decimos, a base de entrenamiento. Hace unos años me entró una duda que era la siguiente. Veía que mucha gente leía libros sobre inteligencia emocional
que se vendían muy bien, por cierto, y luego yo veía en el entorno, ¿no?, en todos los ámbitos profesionales, personales, que cada vez había menos inteligencia emocional. ¿A qué se debía ese decalaje? Pues a que probablemente la gente leía el libro que fuese de inteligencia emocional y después de leerlo lo cerraba y decía ¡flash! Y ya soy inteligente emocionalmente, como si fuese algo mágico. Obviamente se trata de pasar a la acción. Por eso nos gusta decir que todo esto que estamos trabajando no es magia, sino que es gimnasia y por tanto requiere entrenamiento. Finalmente, la última H, y perdonad la palabra, nos costaba encontrar una palabra que empezase con H que definiese el coraje y la valentía. La última H tiene que ver con, entre comillas, huevos, ¿no?, en el sentido de valentía, de que todo esto que estamos hablando, todo esto que estamos trabajando necesita coraje, dignidad, que representa un reto y una valentía tanto para autorreforzarse como para cuando sea necesario dimitir, ¿eh? Una de las vacunas también que nos va muy bien para controlar y gestionar el ego es saber que podemos dimitir y que el mundo sigue perfectamente. No diré mejor, pero en todo caso igual. Por tanto, la pregunta clave aquí sería, ¿por quién puedo empezar el cambio? A estas alturas de la película, de la vida, de la crisis, tenemos claro que, igual que la calidad bien entendida empieza por uno mismo, también el cambio. Por tanto, vamos a intentar ser atrevidos, ser osados para conseguir ese cambio. Bien, pues estas 6 H's que hemos visto, honestidad, humildad, hechos, humor, habilidad y huevos, vamos también a traducirla en verbos clave, verbos para la acción. Primero, el verbo reflexionar, pensar, lo que decíamos, ¿cuál es honestamente mi objetivo? Segundo, para controlar el ego, para facilitar la humildad, precisamente el verbo facilitar, situarnos como grandes facilitadores. En tercer lugar, ese verbo tan clave que decíamos, el verbo contagiar, tanto emociones como conductas, como comportamientos. Cuarto verbo, el verbo sonreír, reír, que nos permita generar entusiasmo, optimismo. Quinto verbo, el verbo entrenar, para que esa habilidad, esa técnica se convierta en un hábito. Y finalmente, el verbo 6, que tiene que ver con esa valentía, atreverse, osar, asumir el reto.